del 2020 y termina el día viernes 21. Tenemos en total 15 ponencias que hemos seleccionado esperando que sean de su agrado, que contribuyan a su formación académica y que sean útiles para su práctica diaria. Antes de continuar, me gustaría agradecer a AMEP y a ANSES MIH por esta colaboración del trabajo para lograr este evento, pero sobre todo agradecer a nuestros ponentes y a ustedes, nuestro auditorio, ya que sin ustedes esto no sería posible. Me da mucho gusto comentarles que hemos tenido una gran demanda de aproximadamente 8,000 registros, incluyendo países como Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, El Salvador, Honduras y por supuesto México. Les recordamos que el chat va a estar disponible durante las ponencias para que hagan sus preguntas y al final habrá un tiempo para poder comentarlas con el ponente. No es necesario que envíen sus nombres, esto se va a llevar a cabo a través del registro que todos tienen que realizar. También es importante que entren al grupo de Telegram, donde se va a estar enviando la información correspondiente a las ponencias, a los ponentes, y por supuesto vamos a estar enviando unos formularios que se tienen que contestar más adelante. Una de nuestras compañeras puntualizará más sobre este apartado. Por último, mencionar que estamos totalmente a sus órdenes para cualquier duda y aclaración. No duden en enviarnos un mensaje en nuestras páginas de redes sociales. Trataremos de resolver todas las dudas lo más rápido posible. Esperamos que disfruten mucho el simposio. Les cedo la palabra a la doctora Noemí Elena Osorno Pedraza, quien es representante de AMEP. Muchas gracias, José Flores. Me presento, mi nombre es Noemí Elena Osorno Pedraza, soy la oficial local de educación médica de la Asociación Médica Estudiantil Politécnica. Bienvenidos nuevamente a todos, a los estudiantes, doctores, enfermeros, fisioterapeutas, químicos, paramédicos y todo aquel personal de la salud que está inscrito. Este simposio tiene como objetivo y deseo el aumentar y mejorar nuestros conocimientos en esta área tan hermosa que es la neurología y por lo tanto mejorar la calidad y atención a nuestros pacientes. Nos reunimos con alegría para compartir y aprender de los expositores durante esta semana. Para tener un éxito desarrollo del evento, les daremos a conocer puntos importantes. Cada día habrá 3 ponencias de los horarios que ya se estableció. A las 10 a.m. hora Centro México, se les hará llegar un PTS que contendrá preguntas respecto a los 3 temas que se verán ese día. El día de hoy se los haremos llegar antes de iniciar la primera ponencia. Durante cada ponencia, el ponente dirá una palabra clave, la cual tendrán que escribir en el post-test que se les enviaremos una vez terminara la última ponencia del día, por lo cual en el post-test tendrán que escribir 3 palabras claves que corresponderán a cada ponencia. Este post-test está habilitado durante 24 horas por si no pudieron asistir en el horario y todas las transmisiones quedarán guardadas en Facebook y YouTube de las páginas de cada asociación organizadora. Para la obtención de su constancia de asistencia es necesario tener el 80% de las asistencias, que serían 4 días, y llenar tanto el pre como el post-test, y hay que recargar que tienen que tener ambos cuestionarios para que se consideren como asistencia y tener las palabras claves correctamente. Los dejo con mi compañero Miguel Alexandro Castiñero Sandoval, miembro de AMEP, quienes hablará esta asociación. Muchas gracias, Elena. Antes que todo, es un enorme placer estar aquí con ustedes. Les envío un gran saludo. Como ya lo dijo Elena, yo soy Miguel Alexandro, el oficial local de salud pública de la Asociación Médica Estudiantil Politécnica, y les quiero platicar un poco acerca de nuestra misión y a cuáles asociaciones pertenecemos. Nuestra misión es difundir y promover el estudio y los conocimientos científicos entre los estudiantes de medicina, dentro de un marco ético, formal y humano. Somos una de las 60 asociaciones a nivel nacional que agrupa a la AMEF, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, la cual es miembro de la Federación de Estudiantes de Medicina del Mundo, INSFA.
Esta es una red internacional de más de 100 millones de estudiantes de medicina en más de 107 países del mundo, la cual lucha por una salud global y un acceso educativo a la sanidad mundial. Sin nada más que decirles, les agradezco de nuevo aquí su presencia y en verdad espero que disfruten mucho este evento que nos orgullece traerles a ustedes. Los dejo con López Márquez Arturo Ahmed, el actual presidente de la ANS. Gracias. Muchas gracias, Alex. Es para mí un honor estar con todos ustedes, esta vez en la modalidad virtual, ya que debido a la pandemia no nos fue posible hacer el simposio de manera presencial, pero no es una limitación. Para nosotros todo es en pro de la academia, todo es en pro de crecer los conocimientos y de apoyar al alumnado, no solamente del Politécnico, institución de las cuales emergen nuestras dos asociaciones, sino de todo el país y del resto del mundo. Fue muy grato para nosotros ver el alcance que tuvimos con este simposio. Por lo mismo fueron seleccionadas de manera muy cuidadosa las ponencias que se van a impartir y espero que todo salga hasta como va planeado, de una manera muy orgánica y satisfactoria. Permítanme platicarles un poquito acerca de nuestra asociación. Nosotros somos la Asociación Americana de Neurocirujanos, en el capítulo estudiantil de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente tengo el honor de presidir esta increíble institución en la cual siempre hemos estado en pro de la mejora académica. Somos un grupo de estudiantes muy pequeño, pero un grupo de alto rendimiento, el cual nos hemos jactado de siempre actuar en pro de mejorar, de sobresalir, de destacar y de siempre hacer las cosas bien. Como ya lo hemos comentado en eventos anteriores, nosotros nos apasionan las neurociencias, pero por supuesto no estamos cerrados a todas las ramas científicas, a todas las ramas médicas. Para nosotros es un honor estar haciendo una sinergia con la Asociación Médica Estudiantil Politécnica y con todas las instituciones que respaldan a esta. Es para nosotros muy gratificante saber que contamos con su apoyo y con todo el respaldo de ellos. De igual forma, me gustaría extenderles a todos una cordial invitación a que estén al pendiente de los proyectos de la AMEP, es una asociación muy importante, y por supuesto que estén enterados de las otras acciones que estamos llevando a cabo dentro de la ANS, de la NMIH, del Instituto Politécnico Nacional. Para concluir esta inauguración, me gustaría a todos reiterarles que es de suma importancia estar al pendiente de los registros, porque la constancia de asistencia se otorgará una vez se satisfacido el 80% de las ponencias, de la presencia en las ponencias. Entonces, sin más que agregar, le cedo la palabra a mi compañero y amigo José Flores. Bueno, pues solo para finalizar, queremos agradecer la presencia de todos. A continuación vamos a dar unos breves minutos para que se prepare nuestro primer ponente. Entonces estamos esperando iniciar en 5 minutos y siendo la 1:57 de la tarde del día 17 damos por inaugurado el primer simposio virtual de neurología. Espero que lo disfruten mucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, doctor? Mucho Buenas gusto. tardes. Muy bien. Buenas tardes, un enorme gusto.
Lalo, esperamos tus instrucciones. Sí, Lalo me dice que ahorita tenemos la pantalla de espera en el en vivo, entonces podemos ya presentar la pantalla del doctor y le vamos a dar una señal y a partir de ahí son 10 segundos para que estemos en la plataforma en vivo, doctor, y pueda comenzar. Entonces, si gusta compartirnos tu pantalla, por favor. Lo voy a presentar ahora, ¿verdad? Sí. Ok, permítame nada más cierrar unas ventanas para que no nos moleste el WhatsApp. Claro. No, creo que se ve. ¿Se ve mi pantalla? No, doctor, todavía no se ha compartido. No, es que aquí me... ya. ¿Se ve? Ya, listo. Ya se está presentando. Entonces, si gusta ponerla ya en grande y hay que darle en ocultar ahí abajo, por favor, y yo le doy la indicación. De hecho, yo lo voy a presentar, entonces, ahorita les digo cuándo comenzamos. Igual, los demás, acuérdense de mutear sus micrófonos y ya pueden, todos excepto Pepe, que va a estar interactuando con el doctor, ya podemos abandonar la sesión para fines de que no haya confusiones. Doctor, muchas gracias, entonces estamos aquí al pendiente y cualquier cosa que se le atore, pues estamos para apoyarlo. No, de nada, al contrario, un placer poder apoyarlos. Espero que no sea la primera ni la única vez. No, claro que no, doctor, cuente con nosotros e igual es un honor estar colaborando con usted, entonces que vengan muchas más. Eso esperemos. Doctor, yo lo que veo es su pantalla del Google Meets, pero no sé si pueda abrir su presentación. A ver. Perfecto, ahí me aparece. Ok, entonces voy a dar la señal para que en 10 segundos comencemos. Entonces, Lalo, en 10 segundos, por favor, en vivo. Perfecto, pues regresando a nuestra primer ponencia, es para mí un verdadero honor presentar a nuestro primer ponente, el doctor Raúl Natanael Maimas, quien tiene un fellowship en enfermedades neuromusculares del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, es médico especialista en neurología de adultos con aval por la Universidad Autónoma de México, tiene un posgrado en medicina interna por la Universidad Autónoma de Campeche, cursado en el Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Orozco, y nos va a dar hoy el tema de meningitis bacteriana en el adulto, una visión de neurología.
Doctor, el foro es suyo. Okay, antes que nada, buenas tardes, es un honor estar con ustedes compartiendo. Vamos a tratar de hacer ameno el tema. Hablar de meningitis es algo complicado en el sentido de que si bien es tan común, no hay tanta actualización en el tema, hay poca información y a la vez, pues bueno, las causas pueden ser múltiples. En general, pues bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta ponencia. Vamos a ver en cuanto a la introducción que, bueno, como sabemos, la meningitis es una enfermedad que tiene una alta prevalencia a nivel del mundo. Quizás muchos ahorita en su etapa de internado lo ven como más apegado a pediatría. Digo, no es el objetivo de esta clase, pero bueno, al menos saber qué hay en niños y bueno, en el adulto se puede presentar de diferentes maneras. Al final de cuentas, a pesar de ser una enfermedad que tiene una alta prevalencia, tiene una alta mortalidad, puede llegar incluso hasta el 50% y una alta morbilidad con grandes secuelas neurológicas que puede dejar a sus pacientes. Pese a ello, pues bueno, es poco entendida la fisiopatología y no ha habido mucha información al reciente. Propiamente los artículos son contados desde 2006 para acá. 2003, 2005 es como que la zona gris y a partir del 2003 todos los artículos son los que están presentes para poder discutirlos. En general, ¿qué vamos a ver? Vamos a tratar la definición, la epidemiología, la etiología, la clasificación, cómo abordarlo, el tratamiento y bueno, cómo va a ser el pronóstico de nuestros pacientes. En general, pues bueno, tenemos que saber antes que nada que para hablar meningitis vamos a estar enfocándonos a lo que es la meninge como tal. La meninge puede ser dos, la meninge que va a ser la pegada a la dura madre y que es la dura y la pía, la que va a estar pegada al encéfalo. Entre esos va a haber un espacio virtual que va a ser el espacio subaracnoideo, que va a ser, si ustedes ven, un espacio en donde cual va a estar en contacto con los vasos y con los senos sagitales venosos. Esto nos va a explicar más adelante el porqué de la fisiopatología y por qué la importancia de este espacio, que si bien es virtual, juega un papel preponderante en la fisiopatología. En general, ¿qué podemos decir de la meningitis? Pues bueno, es un proceso inmunomediado, es decir, al final de cuentas, si bien es infeccioso, en algunas ocasiones puede ser oncológico y en algunas otras ocasiones químicos, todo esto va a depender de una orquesta inmunológica que se va a desatar, que al final de cuentas lo que se va a observar va a ser la inflamación de las meninges. Puede ser la paquimeninges o la leptomeninges. Clínicamente lo vamos a manifestar con una gran variedad de espectros, es decir, nosotros estamos acostumbrados clínicamente a ver al paciente que tiene una meningitis y que tiene estado de alerta disminuido, pero también puede haber meningitis que agarren lo que es el canal medular y causen cuadros como un síndrome medular por compresión, causen una polirradiculoneuropatía y otros cuadros que no son tan comunes. Digo eso como que podemos abordarlo en otra ocasión. Vamos a hablar de la meningitis como tal, la meningitis clásica que vemos, que es la que a ustedes le pudiera ayudar. Sabemos que la meningitis por definición es la toma de la meninges y que clínicamente no hay tanta alteración en cuanto a las funciones mentales. Sin embargo, la pregunta es, ¿puede haber meningitis con encefalitis, encefalitis con meningio? La respuesta es sí. ¿A qué nos refiero? Este es un espectro amplio. Para poder decir que tiene un paciente encefalitis, tenemos que demostrar que hay la inflamación de las meninges. Clínicamente, nosotros podemos inferirlo con los signos meningios. Sin embargo, cuando vemos que nuestro paciente, aparte de la meningitis, ya tiene un estado de alerta alterado, que está con somnolencia, o que está agitado, o que el paciente empieza a tener cambios en el comportamiento, vamos a englobarlo como una encefalopatía. Estos dos pueden estar presentes y más adelante, cuando se complica, pueden hacer focalizaciones como crisis sintomáticas, como abscesos, que nos va a dar un punto de focalización y dependiendo de la región, el paciente puede acabar con una plegia hemicorporal, puede acabar con una fascia, puede acabar con alteraciones en cuanto a la visión o puede acabar con trombosis de seno venosos. En general, ¿cómo podemos decir que hay que identificar la meningitis y la encefalitis? Pues bueno, en el 2014 esta revista propuso unos criterios, de hecho está en el artículo original de Neurology, en el cual dicen, ok, tenemos los pacientes que hacen meningitis que no tienen compromiso en el estado de alerta, pero ¿qué pasa después?
cuando se altera el estado de alerta, pues bueno, ellos proponen que la encefalitis va a ser aquel que va a estar con el criterio mayor, es decir, que va a tener alteración en el estado de alerta, que puede ser definido como que esté durmiendo, como que esté letárgico, que el paciente está agitado, al menos 24 horas y que no tenga una causa que se pueda establecer, es decir, que no exista una intoxicación, que no exista consumo de sustancias, y estos van a estar acompañados, fíjense aquí es tan importante, por 2 criterios al menos menores para decir que tiene una posible encefalitis, y 3 para confirmarlo, la presencia de fiebre al menos durante 72 horas desde que inicia este cuadro, que existan datos de crisis sintomáticas sin que antes existieran, y que existan nuevos desórdenes focales neurológicos acompañados o no de una cuenta de más de 5 leucos por campo en el líquido cefalorraquídeo en la punción lumbar. Si ustedes se dan cuenta, para fines prácticos, estos criterios menores son los de la meningitis o parte del cuadro clínico que hay en la meningitis. Entonces, por eso es que nosotros decimos que un paciente muy concretamente puede estar con una meningitis, pero con cambio de alerta. Entonces, para ser más precisos, hablamos de una meningoencefalitis, la coexistencia de las dos, que esto es muy común que se sobrelaten estos síndromes. En general hay que tener en cuenta cuando nosotros veamos a un paciente y que empieza a hacer cuadros raros que nos orienten a meningitis, tenemos que tener en cuenta que existen factores de riesgo. Los factores podemos dividirlo en 3 grupos, un factor socioeconómico, en los cuales van a estar los extremos de la vida, es decir, los pacientes que generalmente tienen más riesgo de hacer meningitis son aquellos que van a estar más de 65 años o van a tener menos de 5 años, y de estos 5 años los que tienen más riesgo para hacerlo son los neonatos. En general no se sabe por qué, pero estadísticamente se ha visto esta tendencia. Va a haber una presencia de afección más en el género masculino, y obviamente los pacientes que tienen bajo nivel socioeconómico son los que van a sufrir más. Asimismo, el hecho de que los pacientes estén en hacinamiento, principalmente esto, por ejemplo, en los hogares de ancianos, en los campos de prisioneros, en los cuarteles militares, porque generalmente son bacterias que tienden a tener un trofismo muy arraigado a la humedad, a factores que pueden disminuir las defensas de nuestro huésped y esto condicionar un implante. Asimismo, como cuáles, colonización reciente, aquellos pacientes los cuales empezaron con síntomas rinofaringios y que vemos que tienen colonización por streptoneumonía o estafilococo aureus y empiezan con cuadros encefalíticos. Pacientes los cuales han tenido contacto con un paciente, con un familiar, o que han estado al tacto sin protección con un paciente que ya con un diagnóstico de una meningitis. Que tengamos focos infecciosos. De los focos infecciosos, los que está más documentado para generar estos procesos infecciosos son los a nivel de la región frontal, principalmente de los senos paranasales, y los abscesos ópticos son los que se dan por contigüidad. Es poco frecuente, pero no es descabellado que un foco infeccioso pueda venir del torrente sanguíneo por un lugar lejano. Pacientes que generalmente hacen cuadros de neumonía severos, pueden dar siembras hematológicas y causar meningitis, pero es el menor de los casos. Asimismo, el hecho de drogas parenterales, pues bueno, sabemos que el uso de las drogas parenterales están asociados también a problemas cardíacos. En este caso también por siembra hematológica pueden llegar a lo que es las meninges o lo que son los senos venosos, y con esto generar un cuadro de meningitis más adelante. Los defectos durales, ¿a qué se viene refiriendo esto? Aquellos defectos en los cuales la tabla ósea quede expuesto y con esto tenga una mayor exposición la masa encefálica, las meninges, y con esto infectarse. Ejemplo de esto, pues acuérdense o vean a los pacientes que hacen traumatismo craneoencefálico, que tienen la exposición o que tienen fracturas hundidas o que tienen fístulas, más adelante pueden desarrollar un cuadro de una meningitis aguda o una meningitis crónica. Al final de cuentas, sea el mecanismo ya sea por lesiones
por agresión, o sea, por lesiones quirúrgicas, pues bueno, esto nos va a condicionar que pueda existir un riesgo de infección. Asimismo, el hecho de los pacientes que tienen un implante ventrículo peritoneal, los pacientes que porque hacen un infarto cerebral o porque hacen una hemorragia se les tiene que colocar para medir presión intracraniana, o los pacientes que tienen reservorio de Ommaya, o los pacientes que tienen válvulas de derivación por cráneo hipertensivo, son a la larga, al final de cuentas, caer en una categoría que se llama meningitis asociada a los cuidados de la salud, que esto, pues bueno, prácticamente varía en cuanto a la incidencia de los agentes etiológicos. Aquí va a estar más presente los gram negativos, el Staphylococcus aureus, y en menor medida las bacterias habituales. Otros factores, pues bueno, acuérdense que los pacientes que están esplenectomizados tienen muchos riesgos de tener una inmunodepresión como tal, los pacientes que sufren de cáncer y los pacientes que tienen diabetes mellitus, que tienen sus defensas para fines prácticos funcionalmente anormales, aunque por números estén correctos. Las alteraciones hematológicas, ahí principalmente las alteraciones en cuanto al complemento, las inmunodeficiencias por falta de inmunoglobulina, los tratamientos asociados que al final de cuentas tienen que frenar una enfermedad inmunológica como lupus, como artritis, como Sjögren. Esos pacientes, al tener una inmunodepresión, van a ser candidatos a ser propensos a tener en algún momento de su vida un riesgo de infección que pueda condicionar una encefalitis o una meningitis. Asimismo, pues bueno, ya sabemos que el hecho del alcoholismo también va conllevado a que pueda haber alteraciones propiamente defectuosas en el peróxido y todas estas cuestiones que regulan los leucocitos, y esto va a generar al final de cuentas un cuadro infeccioso que va a llevar a una inmunosupresión, y eso con el riesgo de infección. En general, en cuanto a la etiología, siempre hablando de la meningitis tenemos que ver dos puntos. Ante este cuadro me gustó mucho porque es como de la vieja escuela, que dividiría las bacterianas, que muchos llamaban ya hace mucho tiempo las meningitis purulentas, que propiamente las confinaban allá, y las que derivaban las meningitis asépticas. Las meningitis asépticas, ya las definiciones más clásicas nos refieren que son aquellas en las cuales no crece ningún organismo en el cultivo. Esto hay que darle un poquito más de cambio a la definición, porque ahorita ya propiamente no hacemos tanto diagnóstico por cultivo, sino por otros métodos. Entonces ellos dividían en dos tipos la meningitis aséptica, las meningitis que propiamente no eran infecciones bacterianas, y las que eran no infecciosas. Las infecciosas no bacterianas pues las dividían en no virales, los parásitos de vida libre, los hongos, propiamente algunas bacterias que no son tan comunes que causen una meningitis como la nocardia, y propiamente también lo dividían en las virales, que es como que el tipo más clásico de estas. Y bueno, los que habíamos visto que las no infecciosas, que bueno, puede ser por infiltración inmunológica, por lupus, o bien por uso de drogas, o bien por afección directa a neoplásicos. En general, hablar de la etiología, podemos hablar de la etiología bacteriana de muchas bacterias. Sin embargo, hay un punto en el cual las guías, los libros nos marcan así como que clásicamente este cuadrito, en el cual nos dice, si tiene menos de edad, los estreptococos son los que están con mayor presencia en el índice de infección. Generalmente, si ustedes ven en los menores, el Streptococcus galatiae es el que está constantemente junto con la E. coli. Bueno, esto prácticamente porque, bueno, vienen estando con relación al descenso del canal del parto. Propiamente ahí migra un poquito más la etiología, y es que le comentaba que de los 2 a los 50 años es como el grupo de más riesgo. ¿Por qué? Porque aquí el Streptococcus pneumoniae, el meningococo, el hemófilos y la E. coli pueden causar los procesos infecciosos. Si se dan cuenta, aquí estos se vienen repitiendo prácticamente con los pacientes que tienen más de 60 años. Entonces, ese grupo similar, si ustedes se dan cuenta, entre los 2 a 50 años, prácticamente nada más hay dos grupos preponderantes, la Neisseria y el neumococo. Esto prácticamente se debe al hecho de las vacunaciones que han reducido la incidencia por hemófilos. Existen alteraciones o digamos
puntos a considerar para ciertas bacterias en cuanto a escenarios diferentes. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una fractura de la base del cráneo, lo que vamos a ver es que el estreptococo, lo que es la influenza y el neumococo van a estar relacionados. Al contrario, si nosotros vemos que es un paciente con una herida penetrante a nivel del cráneo, pues bueno, el estafilococo, los gram negativos, incluso las pseudomonas van a estar con mayor preponderancia para causar los procesos infecciosos, y va a ser contrario a los pacientes que van a tener una infección comunitaria, si ustedes logran ver la distribución del bloque. Asimismo, pacientes posoperados en general van a tener una presencia de gram negativos, estos generalmente de pseudomona, aunque los últimos reviews ya nos vienen marcando que hasta un 40% de casos de pacientes que han sido intervenidos y que han sido colocados, o que ya sean válvulas o que han hecho cranectomía o lo que sea, tienen una presencia de hasta el 40% de sufrir infección por E. coli. En general, pues bueno, estos pacientes que ya tienen propiamente un aparato instalado, va a ser generalmente más por colonización, como habíamos visto, un mecanismo de riesgo, en este caso, por ejemplo, el estafilococo coagulasa negativo, el estafilococo aureus y, bueno, ciertos bacilos gram negativos, ¿no? En general, ¿cómo vamos en cuanto a la etiología? Si bien habíamos comentado de que esta etiología, pues era más la meningitis, el meningococo y el Streptococcus pneumoniae, este artículo se hizo en el 2018, dijeron, bueno, vamos a investigar cómo estamos con las bacterias a nivel mundial. Entonces se dieron al análisis de buscar todos los reviews, todas las aportaciones y como que los censos de las bases de los datos de los países en los cuales existía, y que empezaron a notar, digamos, si se dan cuenta aquí, para fines prácticos donde nosotros estamos en la región de las Américas, pues bueno, lo que es el Streptococcus pneumoniae y la meningitis van como muy asociados a lo que vimos en la literatura, y en menor medida el Haemophilus influenzae, pero si ustedes se dan cuenta, en regiones de Europa, pues bueno, viene cambiando este panorama, ya no es tanto la presencia por estreptococo, por meningococo, sino ya viene siendo más por Streptococcus pneumoniae. Digamos como que cada variante nos van arrojando, pero para fines prácticos, a raíz de la vacunación, estos panoramas van cambiando y vienen teniendo más una prevalencia hacia el Streptococcus pneumoniae. Este es un ejemplo de lo que le comentaba, del cambio en cuanto a la flora normal que ha causado las infecciones. Esta tabla, si ustedes se dan cuenta, en la tabla A es de 1990, es cómo estaban distribuidas las infecciones por influenza antes de que las vacunas se crearan sistemáticamente. Podemos ver cómo estaba de un 45%, cómo el Streptococcus pneumoniae estaba 18% y la meningitis estaba en 14%, y propiamente los otros grupos estaban en 6% y en 3% en el caso de la listeria. Se dan cuenta que cuando ya se introduce y ya se hace sistemático la aplicación de la vacuna, pues bueno, el estreptococo dobla, inclusive triplica ya el valor del Haemophilus. Y bueno, el meningococo también queda en un porcentaje nada despreciable, al contrario de la influenza. Ahorita esta parte para bien ya tenemos controlado, falta, digamos, como que ir trabajando en esta parte del meningococo, del estreptococo, pero bueno, por cuestiones multifactoriales es poco posible que se vaya controlando. Pero bueno, al menos ya vimos que el hacer una terapia intervención nos puede generar cambios en el resultado y en la evolución del paciente. En general, la clasificación, ¿cómo vamos a ver? Vamos a tener dos tipos de etiologías. La clasificación etiológica, la cual es la clásica que siempre nos enseñan, la bacteriana, la viral, la fúngica, la parasitaria. Pero aquí es importante que si nosotros tenemos una infección bacteriana, busquemos intencionadamente el rango de edad de inicio de nuestro paciente. Si se dan cuenta, el grosso de 2 a 50 años es de Neisseria meningitis, y tenemos que dar un esquema antimicrobiano, aunque sea empírico, porque vamos a ajustar de acuerdo a los resultados, que trate de cubrirnos estos. ¿Por qué? Porque es muy común, a veces es muy vicioso, que suele pasar en algunos servicios, como por ejemplo urgencias, medicina interna, donde no hay tanta intervención de un infecto, de un hemato o de un neurólogo, donde pues llega un paciente de 30 años que no es alcohólico, que no es diabético, que no tiene ninguna de estas cuestiones, y de repente
se le aplica Ceftra, Metro, Banco y AMPI y se le agrega rifampicina. Cuando pues, tenemos un paciente que tiene una bomba de tratamiento, que muchos de esos no le va a causar tanto efecto. ¿Por qué? Porque pues, el grupo etiológico no es el que se va enfocado a la edad. Bien pudiéramos tener en el caso de estos pacientes, pues Ceftra, Banco, con eso, y ya después normal al conducto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta los grupos de edades y los agentes que están más relacionados, podemos dar un tratamiento con antibióticos más dirigidos y evitar que se acelere la resistencia antimicrobiana. Aparte de la edad de inicio, tenemos que ver el estado inmunológico. Acuérdense que un factor de riesgo son esos pacientes que tienen diabetes, alcoholismo, hipertensión, todo ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo este paciente que me tenga 30 años, pero me es diabético, es 30 años, y es alcohólico, yo voy a tener que ajustar mi tratamiento. Aquí yo tendría que decir, bueno, a pesar que no es el grupo de edad, pero me tiene el factor de riesgo, tengo que cubrirlo contra influenza, tengo que cubrirlo contra listeria. Entonces en este caso pues yo tengo que agregar AMPI y ahí se justifica. O sea, el saber el grupo de edad y saber si el paciente está inmunocomprimido o no, me va a generar un buen tratamiento, que yo lo establezca y que el paciente me pueda tener una adecuada mejoría de acuerdo al resultado. También existe un poco otro tipo de clasificación en el cual nos vamos a ir sobre el tiempo de duración. Cuando hablamos de una meningitis aguda, hablamos de una meningitis en el cual tiene menos de 4 semanas de establecido el cuadro. Cuando hablamos de un aspecto de una meningitis crónica es de más de 4 semanas. ¿Por qué es importante esto? Porque al hablar de una meningitis aguda, vamos a tener las bacterias típicas, las que hemos visto desglosadas ahorita. Pero si nosotros hablamos de una meningitis crónica, van a ser bacterias más atípicas como Legionella, ¿cómo se llama? Micobacterias, tuberculosis, y sí me cambia el pronóstico y el tratamiento. E inclusive no tanto ya tantas infecciosas, sino de otras etiologías. ¿Esto cómo lo desglosamos? Si se dan cuenta en este cuadro, ese es un estudio que se hizo en el 2017. Tenemos un paciente que tiene una meningitis diagnosticada crónica. Aquí los autores ponen subaguda, que lo manejaron como de 6 a 8 semanas. Para fines prácticos es más de las 4 semanas de la meningitis aguda que ellos manejan. Fíjense cómo aquí logran ver clasificarlo. Si se dan cuenta, pues bueno, la meningitis neoplásica, pues bueno, sí tuvo bastante aparición, prácticamente estuvo en el 58%. Si ustedes se dan cuenta, quitando las neoplásicas, prácticamente 9 fueron idiopáticas, no lo lograron ver. Fúngicas fueron 4, propiamente estas dos que son inflamatorias, posoperatorias, pero no encontramos infecciones bacterianas, al menos en este reporte, porque existen otros más donde sí hay, pero son bacterias que quizás de 20 se reportan 1. Entonces, siempre que tengamos un contexto de una meningitis aguda, vamos a pensar en las bacterias más comunes para poder dar un tratamiento que al paciente le pueda beneficiar. En general, en la fisiopatología, ¿qué vamos a encontrar? Al final de cuentas, todo esto va a devenir en 4 puntos. Va a haber daño neuronal, y del daño neuronal se va a centrar más en las zonas de hipocampo. Esto probablemente no está del todo dilucidado, pero una teoría que se propone es que como es territorio profundo y son poco el riego sanguíneo que llega a tener, estas van a ser las zonas más afectadas. Va a haber el hecho del edema que se va a formar, los cráneos, la hipertensión endocraniana. Al final de cuentas, ¿cómo se logran? Se va a ver 2 mecanismos, los cuales va a ser directamente por toxinas, los cuales van a alterar el ciclo de las caspasas, y con esto va a generar que se induzca una apoptosis temprana por liberación de peróxido. Y bien, otras va a ser que llegue la bacteria, propiamente la pared de la bacteria, los peptidoglucanos, la lisis de las bacterias que se logran eliminar parcialmente, va a desatar toda la respuesta inflamatoria de señalización,
y esto va a activar los leucocitos y todo esto me lo va a dar. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se logra activar esto? Pues bueno, prácticamente acá si nosotros vemos, siempre va a haber una puerta de entrada. Generalmente siempre se comenta que va a ser como que la vía respiratoria. Por eso, si se dan cuenta, los pacientes que tienen ya sea infecciones bacterianas o las infecciones crónicas por hongos, tienen muchos síntomas respiratorios. Por ejemplo, los criptococos, los pacientes que hacen otras infecciones fúngicas, todos al final de cuentas junto con las bacterianas, la entrada va a ser por la nariz. Estos llegan, colonizan todo lo que es el tracto respiratorio y a partir de este momento se fijan. Entonces, al momento de fijarse en lo que es el endotelio, lo que va a generar es que la bacteria pueda inactivar los anticuerpos con secreciones proteolíticas y eso va a generar que tenga mayor colonización y va a llegar un momento en donde todas estas van a traspasar y van a cruzar la barrera, primero la barrera hematológica y de ahí van a migrar a la barrera hematoencefálica, lo que va a generar todo esta orquesta metabólica que vamos a ver un momentito más. Al final de cuentas, al entrar aquí va a causar, como ya vimos, disfunción de la barrera hematoencefálica. Esto que va a generar, como se va a perder la integridad de la barrera, se va a fugar y va a generar edema cerebral. Asimismo, el hecho de que cuando llegan se colonizan propiamente aparte de la barrera otros sitios como los ventrículos, cuando dan las ventriculitis y principalmente de estos el plexo coroide. Esto nos va a causar una hidrocefalia con el acúmulo del exudado y bueno, también propiamente el edema citotóxico. Esto al final de cuentas lo va a generar lo que es el edema cerebral, que al final de cuentas va a causar una distribución en el metabolito. Lo que va a causar es que las células se enlentezcan en el metabolito, tenga menor captación y tiende a estar el paciente a estar en la somnolencia, a estar estuporoso. Esto a la vez va a disminuir el pH. Acuérdense que en el sistema cerebral pasa lo contrario. Si hay una vasodilatación, empieza a incrementarse el volumen circulante cerebral. Entonces aquí tú tienes un aumento del volumen a nivel cerebral. Esto te va a generar una presión intracraneana elevada. Si tú no haces una descompresión, si tú no haces un tratamiento, te va a generar una herniación cerebral, con lo consecuente se va a morir el paciente. A la vez, como habíamos visto, la disminución en el metabolismo cerebral va a causar de que el cerebro no esté adecuadamente perfundido porque las mitocondrias no van a llevar a cabo bien la respiración celular y esto al final de cuentas va a generar más apoptosis, lo que va a generar isquemia cerebral. Propiamente también directamente los marcadores inflamatorios pueden actuar en el vaso y nos van a generar vasculitis. Si ustedes se dan cuenta, esto prácticamente es un ciclo vicioso muy, muy establecido, que al final de cuentas lo que va a pasar es que si no se rompe, va a generar una herniación o una isquemia y con esto empeorar el pronóstico del paciente. En general, ¿qué es lo que pasa? Ya vimos que llegan, que causan esos ciclos, pero ¿cómo es? Digamos que llega la bacteria y tienen errores en la opsonización, no se marca adecuadamente, al no marcarse propiamente como tal, porque hace la liberación de las proteasas y generan anticuerpos. Esto va a hacer que el complemento no se active de una manera adecuada, con lo cual va a llevar a que exista una génesis más rápida de la apoptosis. Junto con esto, pues bueno, otra manera es que el complemento va a degradar propiamente la pared vascular, lo que va a generar hasta cierto punto la inflamación y la vasculitis y con esto generar los infartos, las isquemias que se establecen en los pacientes. Aquí podemos ver este ejemplo. Este es un paciente en el cual se hizo un corte a nivel de las leptomenillas. Aquí está el corte. Esta es una tinción de eosina de sinofilia. Si se dan cuenta, estos puntitos aquí como moraditos, esos son infiltrados que existen. Muy aquí se los marca, son polimorfos que llegan e infiltran esta zona, inclusive ya tienen tomado parte de los vasos, están dentro del lumen y se logra ver, si se dan cuenta en esta parte, trombos ya del paciente por la trombosis que puede generar in situ toda esta reacción inflamatoria. Entonces, pues si nosotros vemos la cascada inflamatoria,
trae muchas repercusiones estructurales, trae muchas repercusiones a nivel del riego sanguíneo también, y esto genera la isquemia y todo esto que ya habíamos comentado. En general, ¿cómo vamos a ver las manifestaciones clínicas? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta la evolución. En general, el 90% de los pacientes va a tener una evolución insidiosa, es decir, va a haber pacientes que van a tardar hasta 2-3 semanas en que se detecte la meningitis, porque el cuadro no es habitual, porque el cuadro no hay como una pericia del médico para buscarlo, y bueno, esos pacientes, a pesar de la larga, pueden tener un pronóstico reservado. Al contrario del 10% en los cuales generalmente se da más por inmunosupresión, existe una presentación fulminante en los cuales en menos de una semana inclusive puede llegar al fallecimiento. En general, acuérdense que existen los síndromes clásicos, lo que es el malestar general, la mialgia, la artralgia, las fiebres, la disminución del estado de alerta. No va a estar presente en todos los pacientes. Hasta el 25% de los pacientes van a tener todos estos síndromes, pero va a haber un grupo que al menos hasta el 95% de los pacientes van a tener 2 síntomas, nada más. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en los pacientes adultos mayores, en los cuales pues el viejito nada más hace cefalea o a veces asiporexia y no hace otra cosa más. Entonces también tener en cuenta esto para abordarlo. En general siempre nos han dicho la triada clásica, la de la fiebre, la rigidez de nuca y la alteración en el estado de desperto, pero no es tan habitual. Las series más altas se dan un 44%. Sin embargo, revisando las literaturas puede ir desde un 22 hasta un 35%. En general, es importante tener en cuenta que al menos de los pacientes como complicación o como debut, esos pacientes van a tener del 5 al 28% posibilidades de presentar crisis sintomáticas. Cuando referimos crisis sintomáticas, son aquellas crisis, digamos, ya no se opta por usar el término convulsivo, estas crisis que son epileptiformes más bien, que van a generarse por una alteración a nivel de la estructura cerebral y que estas más adelante pueden generar alguna alteración en la barrera hematoencefálica, en zona de gliosis por infarto y generar una epilepsia a largo plazo. Si bien habíamos visto que clínicamente el paciente que tiene meningitis va a tener los síndromes meningios y con eso nos vamos a evocar, no siempre. Se ha visto que hay pacientes que no desarrollan como tal la meningitis, sino que hacen cuadros más de cefalea, más de fiebre, como habíamos visto que pueden caer en hasta el 95% de los casos, y no hacen meningismo. El 30% nada más puede llegar a tenerlo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hay que tener en cuenta la historia clínica, los síntomas y la exploración, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Hay algunos pacientes como por ejemplo los que tienen coxsackie-virus o los que hacen infección por neumococo que van a tener un cuadro pseudogripal al inicio y puede ser que el paciente por la gripa que tiene confunda la fiebre y confunda la tos como parte del cuadro, pero pues va evolucionando y va teniendo mayor complicaciones. Es importante destacar que en el caso, por ejemplo, de los pacientes que se sospecha de meningococo, pueden tener las alteraciones petequiales que clásicamente nos dice el libro, pero no van a estar presentes en todos los casos. Pueden estar presentes desde un 50 hasta un 80% de los casos. Ojo, no todos los pacientes con meningitis van a tener petequias, y todas las petequias van a ser por pacientes que tienen meningococo. Existe un porcentaje no despreciable, como del 20-30% aproximadamente, de infecciones por ecovirus que te pueden generar petequias. Entonces aquí tienes que tomar con pinzas, tienes que ver tus resultados de laboratorio y todo para poder inclinarte hacia modificación o no el tratamiento. Por eso es una ¿cómo se llama? Es una recomendación. No ajustar hasta que no tengas tus resultados. Y bueno, puede haber síntomas sistémicos que estén generados por sepsis, es decir, el paciente puede tener neumonía, el paciente puede tener lesión renal, el paciente puede tener otras afecciones que no estén en la esfera neurológica, pero que formen parte de la diseminación hematológica que tiene el paciente. En general, este síntoma de la cefalea pues es un síntoma muy vago, pero hay
cuadros que nos deben hacer sospechar de que una persona cuando tiene cefalea no es una cefalea común, digámoslo así. Son las famosas red flags que se lanzaron desde hace ya unos años. En este caso, si se dan cuenta, cuando nosotros preguntamos, son síntomas que habíamos visto como factor de riesgo. Los pacientes que tienen síntomas sistémicos, neumonía, todas estas cosas, que tienen fiebre con dolor de cabeza por la siembra hematógena que pueda haber. Los pacientes que hacen neoplasias, acuérdense que puede haber una meningitis neoplásica, sí, pero si es agudo tenemos que ver el contexto de que la inmunodepresión, propiamente por el cáncer o por los quimioterapéuticos, esté generando un proceso infeccioso. Asimismo, el antecedente que sea mayor de 50 años, los pacientes que digamos que tienen cambios posturales, que cambian y les duele la cabeza, eso es también para ver. Los pacientes que tienen papiledema, porque acuérdense que el papiledema es una manifestación del cráneo hipertensivo. Y bueno, los pacientes que tengan alteraciones a nivel postraumática, a nivel de la cabeza, los pacientes que se rompen, que tienen cuadros de fístulas, porque pueden hacer meningitis sin que estén haciendo fiebre. Pacientes con HIV, no sé si se dan cuenta, este cuadrito nos desglosa muy bien. Digo, hay otras como esta que ponen el máximo punto de dolor, pero pues bueno, es poco habitual que una meningitis de una cefalea en Thunderclap. Pero jugando con los factores de riesgo que ya sabemos, este esquema nos puede decir, oye, esta cefalea probablemente esté en el contexto de un cuadro infeccioso. Entonces hay que tener en cuenta esto para más adelante nosotros, cuando veamos un paciente que tiene cefalea y que ha tenido fiebre y que tiene cambios sistémicos, pues pensar una posibilidad que pudiera haber una encefalitis o una meningitis, descartando cuadros anteriores que me vengan a alterar el estado de alerta, es decir, que no haya datos de delirio concomitante con el paciente. En general, pues bueno, ¿qué hemos visto que se ha lanzado? Pues habíamos visto que existen presentaciones de cuadros en los pacientes. Esta serie es de la guía europea de meningitis, la más actual, que es del 2017. Si se dan cuenta, pues bueno, ya puntualizando más los síntomas, vemos que la cefalea puede estar hasta en el 87% de los casos, las náuseas en el 93%. Aquí ya le suben un poquito más a la rigidez del cuello, pero varía. Por ejemplo, fíjense en las series españolas cómo lo ponen al 69%, las de Dinamarca al 65% y las americanas al 30%. Faltaría ver si no es cuestión de pericia, si no es cuestión de que no se hagan adecuadamente las maniobras, ¿no? Faltaría ver. Pero el estado de alerta, vean cómo es en menor medida. Si se dan cuenta aquí, 34% en las series holandesas y prácticamente en las españolas mínimas. Y los déficits focales se refieren a todos aquellos que puedan generar un cambio en la exploración física, es decir, hemiplegias, hemianopsias, cegueras visuales a nivel de la corteza. Entonces esta parte nos va dando. Y fíjese cómo aquí la triada va bajando. En Holanda está el 44, que es más o menos lo que se viene reportando, pero en España cómo baja el 41, en Islandia 51 y 45. O sea, por muy incisivo que se busque, no siempre vamos a tener la triada pues clásica de la meningitis. Entonces hay que tener como que cierto feeling con todo eso que estamos viendo para poder interrogarlo, ¿no? En general, ¿qué hablamos de los meningios? Si bien están en el 30%, el hecho que nosotros los busquemos nos va a dar una buena orientación hacia el diagnóstico. Si se dan cuenta, la rigidez, a pesar que tiene una sensibilidad poco habitual, digamos, pero tiene una especificidad nada despreciable de hasta el 81%. Las maniobras de Kerning, pues ven una sensibilidad muy baja, porque pues puede ser por problemas lumbares, problemas radiculares, que no me lo da el paciente, pero si nosotros lo encontramos en el contexto de un paciente con encefalitis, nos va a dar un rico poder desde el 93 al 98%, igual el Budinsky. Existen maniobras más modernas, una de esas es el Jogan Sentation, en el cual el poder discriminativo de sensibilidad para una cefalea es del 100%, pero la especificidad decae hasta el 79%. Jogan Sentation, ¿cómo es? Esto tú le vas a pedir siempre que el paciente esté consciente. Tú no lo puedes inducir, el paciente lo tiene que hacer por sí mismo. Le vas a pedir que sacuda la cabeza 2 a 3 veces por ciclo. Entonces, haciendo este movimiento, le va a desatar un dolor de cabeza, el cual lo va a conllevar inclusive a poner posturas antiálgicas.
Estos tres son los cuadros, los signos más, digamos, comunes que existen, los que todo el mundo maneja. Pero existen otros. Digo, al final de cuentas, con que ustedes se sepan estos tres, el Kerning, el Rudinsky y la rigidez de nuca, puede ayudar. Si tienen dudas, existen otros signos, como por ejemplo el signo de Lewinston, que tú le pides al paciente que doble la cabeza y que sin abrir la boca toque su mentón así. Esto, como está irritada la meninge, no te va a completar el arco de movimiento y el paciente va a abrir la boca. El hecho del trípode, o sea, el paciente el cual no puede acomodarse, al momento de pararse o quiere acomodar, se va a acomodar en bloque con las dos manos y después la pierna. No se va a bajar normalmente. Esos, al final de cuentas, son muchos que hay. El Binda, que también es uno de los que ya se están empezando a utilizar más, en donde tú mueves la cabeza y del lado contralateral te debe alzar el hombro, que te habla ya de irritación meningia. Propiamente, aunque ustedes lo manejen, con los tres que se sepan y puedan jugar con otros, no hay ningún problema. Por ejemplo, vean el siguiente video. Vamos a ver cómo hace la maniobra Rudinsky. Meningeal irritation or meningitis, which can simply just be inflammation of the meninges. To perform a Brzezinski test, I'm going to have a supine patient, and I'm going to be flexing the patient's ¿Se dan cuenta? neck. Al momento de que él flexiona la cabeza, To go into a flexed position. como está irritada la meninge y está traccionada, el paciente va a girar los pies, What this does is it would los va a flexionar. alleviate some of the Esto va a ser pain, como una manera, digamos, tension como that I'm causing de from the reacción, meninges. porque al estar limitada no completa el movimiento. Oh, no. En esta, lo que es el kerning, viene siendo de manera similar. El paciente va a estar, perdón, porque creo que se dobla el sonido, pero el paciente no va a tener, digámoslo así, la capacidad para doblar toda la extremidad. ¿Por qué? Porque va a estar inflamada la meninge, va a estar adosada al cuerpo vertebral y esto va a limitar y va a generar también el dolor. No puede doblarlo. Entonces, ¿cómo se llama? Al final de cuentas, la resistencia que se da aquí, pues es involuntaria porque ya se empieza a generar un proceso inflamatorio a nivel de la columna. Y este es importante, el signo de la rigidez nucal. Aquí un tip que maneja mucho los libros de neurología. Ustedes ahorita van a ver cómo hace el explorador en el video, lo hace a manera transversal los movimientos. Este es el más sensible para discriminarlo. ¿Por qué? Porque las meninges se encuentran adosadas a lo que es el canal cervical y eso te genera. Si tú le haces esto, sí puedes tener en un paciente con meningitis la rigidez, pero generalmente este tipo de rigidez de cuello se debe más a problemas osteoarticulares, a diferencia de la rigidez propiamente de la meningitis, que es en este contexto. Vean cómo va a ser el video del explorador. Now you've got a much wider range of Vean movements cómo lo to hace. check neck stiffness. To get your confidence of your patient, just put your hands either side of the occiput. Just a bit of Ahí está, gentle rotation, just to get a bit Lo of hace, confidence. lo hace lateral, no lo hace en ningún momento de arriba abajo. Now you've got a much wider range of Ahí sí lo ponen, pero pues, inclusive puede ser que el paciente esté rígido a los costados, pero esta parte lo mantenga, porque esto se da más a expensas de la región articular. If you've got meningism, you'll feel a resistance to movement just when you lift the head. And then meningism. Okay, yeah. En general del tratamiento que vamos a ver, existen al momento 2 guías actualizadas. La 2014, que es la de la Sociedad Americana de Infectología, la ITSA, y la más reciente, que es de la Sociedad Europea. Propiamente la mexicana es la del 2014-2013, pero pues es, digamos, como que basada en la 2004 de la ITSA. ¿Qué se va a comentar en esto? Digamos que hay ciertas pautas. ¿Se tiene que hacer un estudio de imagen? ¿Es necesario el estudio de imagen? ¿Sí o no? Aquí los doctores
nos dan una explicación en las guías y es importante ver esos puntos. Si es necesario el estudio, tomo, rezo y cuándo. Se comenta que muchos pacientes tienen retraso en el abordaje para iniciar la punción lumbar, el paso de antibióticos, porque muchos médicos prefieren hasta no tener la tomografía para poder ver. Entonces, la ITSA, la Sociedad Europea y las guías suizas, que son como que más activas, más como que no les importa, digamos como que tienen mucha velocidad para tratar, si se dan cuenta ponen indicaciones para cuando tú con un paciente que sospechas con meningitis le vas a hacer una tomografía antes de que le hagas la punción lumbar. Si se dan cuenta, el punto principal es que exista una infección o una inmunosupresión. En este caso, en la guía ITSA y en la guía europea, pues bueno, este es un requisito. Si tú tienes un paciente que piensas que está inmunosuprimido, hazle primero una tomografía antes de hacer la punción lumbar. La guía suiza pues no te marca tanto. Propiamente que tú tengas antecedentes de que tienes afecciones a nivel del sistema nervioso central, por si tienes una masa y que te está haciendo cráneo hipertensivo y que aumentó, pues te esperas y le haces la tomografía de acuerdo a la ITSA. De acuerdo a la Sociedad Europea, pues no es una recomendación, tú puedes hacer la punción lumbar. Si hay crisis, pues bueno, en los dos te dicen, pues antes de ver la punción lumbar, mejor es la tomografía. Si se dan cuenta, el nivel de conciencia baja. En la ITSA es, si tienes menos de 15, haz la tomografía. Si tienes menos de 10 en la europea, y pues si te está herniando clínicamente, pues hazla en la suiza, ¿no? Y bueno, propiamente, pues un déficit focal establecido a nivel de los nervios del cráneo, el papiledema y la duración de los síntomas. Si tienes más de 4 días con síntomas que te hagan sospechar, en la suiza lo pones. Al final de cuentas, acuérdense, estos son guías, no es una ley. Tú vas a tener con base a tu cuadro clínico, con base a cómo te evoluciona tu paciente, la decisión si le puedes hacer tomografía o te esperas después de la punción. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Puede ser que aquí tengas un paciente con VIH, pero pues tienes un paciente con plaquetopenia y no le puedes hacer la punción lumbar porque tienes 5,000 y te vas a la placa, a la tomo para ver si refuerza. O sea, tienes que ver esta parte. La tomo, la resonancia. Se comenta que al final de cuentas estas indicaciones de esperarte un poquito para la TAC o la reso es porque mayormente en todas las vas a encontrar normales. Hasta un 93% de los casos en el inicio lo vas a encontrar normal. De tomografía, resonancia, si tú tienes un paciente que tiene sospecha de encefalitis, que tienes datos ahí de una diabetes, de una inmunosupresión, y no cuentas con resonancia, te puedes enfocar a la tomografía. Al final de cuentas, ¿qué te va a ayudar? El hecho que tú le pases contraste, porque el contraste, acuérdense que pasa en la barrera hematoencefálica. Si tú tienes un realce en el contraste, te habla que tu barrera hematoencefálica está dañada. Entonces, cualquiera de los dos que tú hagas, que tú tengas a tu disponibilidad, pero que tenga contraste. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues bueno, ¿cómo? Contrastada, ya lo dijimos. ¿Y cuándo? Al menos en lo personal, yo sí prefiero a veces hacerle antes de la punción lumbar la tomografía, porque muchas veces hay pacientes que no te refieren algún cuadro y pues tú le encuentras en la exploración ya datos de abscesos y demás. Probablemente sea el sesgo del Instituto de Neurología, porque pues bueno, es como que el referente y muchos pacientes ya cuando llegan complicados ya aproximadamente en 10-15 días de iniciado el cuadro. Y aquí tenemos cuándo es efectivo, cuando nosotros sospechamos que tenemos un paciente que tiene cambios a nivel de la exploración, pues bueno, es cuando nosotros nos va a dar mayor información los estudios de imagen. Si se dan cuenta en esta resonancia, pues bueno, encontramos que el paciente ya tiene datos de hidrocefalia y que ya hay, ¿cómo se llama? Datos de engrosamiento a nivel del espacio supraracnoideo. Aquí, miren, fíjense, y cómo se acumula aquí datos que nos sugerirían acúmulo de pus. Y aquí, pues bueno, lo que les decía, si no tienen tomografía, pues acuérdense que lo que dijimos, que en los plexos coroidales se pueden acumular y es como un lugar de predilección. Miren cómo se realza el contraste. Al final de cuentas, lo que te va a ayudar es que tú hagas la tomografía simple y la contrastada,
porque en la simple puedes ver si tiene nada más hemorragias, pero en la contrastada, junto con la contrastada vas a ver si ya te hizo vasculitis, si ya te hizo trombosis de seno, si ya te hizo reforzamiento meningio total o focal, porque pueden ser incluso difuminados los ¿cómo se llama? Los compromisos. ¿Qué más le tenemos que hacer? Acuérdense que hay que ver una biometría hemática. ¿Por qué? Porque un requisito de la punción lumbar es que tenga al menos de 100,000 plaquetas. Entonces, para evitar que tenga sangrados o que estén alterados con el NR, aparte que nos va a decir, bueno, sistemáticamente, ¿qué es lo que predomina? Predomina linfocitosis, linfopenia, neutrófilos, que también te puede orientar hacia más o menos por dónde va tu agente etiológico. Hay que hacer una química sanguínea porque estos pacientes generalmente ya traen alguna comorbilidad o vienen con lesión renal y hay que ajustar ciertos medicamentos. También es importante, ¿por qué? Porque vamos a sacar el rango de glucosa de la punción lumbar con la glucosa sérica, que esto es un marcador sensible. Si vemos una relación de glucosa de la punción lumbar con sérica menor de 0.4, nos va a hablar de una sensibilidad del 80% y una especificidad del 98%. Entonces, si se dan cuenta, por eso en muchos servicios, cuando se hace la punción lumbar, se toma no tanto la glucosa sérica, porque si el paciente está hipoglucémico, me va a bajar, pero yo no voy a saber si está hipoglucémico realmente porque no tenga una adecuada glicemia o esté elevada porque el paciente sea diabético. Entonces, con esto ya tú lo ajustas y ves tu glucosa de la punción lumbar, que generalmente es arriba de 40, más o menos 40, entre tu glucosa sérica, y te debe dar una relación arriba de 0.4. Tele de tórax sí es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, hasta el 50% de los pacientes que tienen neumonía por neumococo pueden desarrollar encefalitis. Entonces, es un buen punto, aparte que nos hablaría para dar diagnóstico diferencial, si no hay datos de criptococo, si no hay datos ahí de otras infecciones pulmonares fúngicas que nos puedan dar el cuadro y que estemos pensando que sea una meningitis bacteriana, cuando en realidad se trate de una meningitis de otro tipo. El abordaje que más vamos a continuar, pues bueno, mucho antes el gol estándar era con los cultivos. ¿Cuál es el problema? Que el cultivo tiene una positividad dependiente del operador. Si sabe hacer bien la técnica, si lo sabe sembrar bien, puede estar entre un 70 hasta un 85% de la positividad. Eso no contando factores externos, como por ejemplo si el paciente pues ya visitó una clínica particular y como no le encontraron nada, le pusieron antibióticos, y al momento que tú lo cultivas ya estando con antibióticos, te baja hasta un 80% la sensibilidad. E inclusive tu cultivo puede salir negativo 2 a 4 horas después que se pase un antibiótico. Entonces ya ahorita el gol estándar del cultivo ya se empieza a alejar y se empiezan a utilizar otras técnicas. Acuérdense que para neumococo, estreptococo y influenza ya se pueden hacer PCR, y la PCR tiene muy buena sensibilidad, que la tienes entre 94 a 96% de especificidad. Al momento de no contar con la PCR, pero necesitas una prueba rápida, puedes hacer la aglutinación de látex, y si se dan cuenta, pues maneja un rango no muy despreciable, entre el 78 al 100% para influenza, 67 al 100% para neumonía, el 100% prácticamente para Streptococcus galatie en los niños, y bueno, del 50 al 93% para neumococo. Ahora bien, ¿es necesario hacer un hemocultivo si tenemos una infección que lógicamente, bueno, nos haría pensar lógicamente que es un sistema cerrado del encéfalo? La respuesta es: nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque puedes tener, por ejemplo, negativo porque ya hayas pasado antibióticos previamente, pero ¿cómo se llama? Tú en el cultivo le haces y detectas un anticuerpo, detectas un germen que te puede dar la infección. Entonces hacerlo no es descabellado. Desgraciadamente la positividad varía, 75% en neumococo, influenza entre 50 90 y 60% a meningococo. Sí es importante que si van a hacer los cultivos se hagan sin antes de pasar el antibiótico. ¿Por qué? Porque disminuyen hasta el 20% de los antibióticos la posibilidad de tener un adecuado resultado. Si nosotros hacemos la punción lumbar, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos que tener en cuenta estos puntos.
lo que es la presión de apertura, cuántas células hay, qué tipo de predominancia hay, cuántas bacterias y el rango de glucosa que habíamos visto. Si se dan cuenta, lo normal, la presión de apertura es que tengas menos de 20 centímetros de agua. Generalmente es lo que el cinto de mercurio viene estando en 200 a 250, ¿sí? Si tú tienes una meningitis viral, todo eso te va a salir normal, excepto en la bacteriana, que ven cómo se eleva. Igualmente, la cuenta de los leucocitos, generalmente vas a tener en un rango de 0 a más de 1000. Y generalmente va a ser primero de predominancia de neutrófilos, aunque en las primeras fases de la enfermedad puedes tener monocitos, no te lo descarta. Generalmente vas a tener más de 100 miligramos de proteína o 1 gramo de proteína por litro, dependiendo cómo lo reporten en los hospitales. Entonces esto te va a orientar, porque si tú comparas, por ejemplo, la tuberculosis sí tiene elevado ¿cómo se llama? La presión de apertura, pero tiene menos células, está más en linfocitos, y si bien sí tiene la presencia de disminución del radioglucosa, es mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque las bacterias llegan a ver hasta de 0, por todo el metabolismo que tienen que hacer. Fíjense bien cómo te ayuda, porque tú dices, pues tienes una presión elevada, sí, pero ve, tienes menos células, es linfocitos, y tu relación se mantiene prácticamente normal. Entonces esto te puede ayudar a ver hacia dónde va tu paciente. Entonces siempre tratar de comparar, lo digo, puede haber fenómenos que se sobrelapen, sí, pero más o menos te vas dando una idea y puedes ir ajustando tu tratamiento. Hay algunos autores que proponen hacer lactato en líquido cefalorraquídeo. ¿Esto por qué? Pues porque vimos que, acuérdense que muchos de los mecanismos consumían la glucosa porque eran aeróbicas. Entonces esto te hacía disminuir tu índice de la relación, pero también te aumentaban el lactato por el desdoble. Tiene una buena sensibilidad. Si tú utilizas el lactato en tu líquido cefalorraquídeo con un punto de corte de 4 milimoles, la posibilidad que tú tengas una meningitis es del 100%, con especialidad, pero la sensibilidad es 96%, poco que te puede escapar. Y si tienes menos, un valor predictivo negativo que realmente te va a hacer un cuadro fuera de meningitis es del 97%. Existen factores que te pueden elevar, sí, por ejemplo, las citopatías mitocondriales, los stroke-like que te pueden elevar esto, pero en general, dando el contexto adecuado de un paciente con un síndrome meningio, puedes aterrizar el punto de usar el lactato. Y esto ya también fue ya más establecido en este artículo del 2017, en donde, bueno, prácticamente ellos utilizaron en los niños que tenían infecciones bacterianas y virales el uso del lactato, y les dio una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%. Entonces, si tienen la disponibilidad de hacerlo, hagan el lactato, porque el lactato les puede orientar todavía aún más para hacer el resultado, independientemente con laboratorios y demás. Esto te va a orientar porque es más rápido que te salga el lactato a que te salga el cultivo y demás, ¿no? Y bueno, la tinción de Gram, que generalmente siempre se manda para tomar, es multifactorial, porque va a depender incluso de la técnica, de que sea reactivos o no, y la sensibilidad es variada. Conforme puedes detectar 100% de una persona bien entrenada, pero si no está entrenada la persona, te puede caer hasta un 74%. Aún así, en el mejor de los escenarios, un paciente que está bien controlado, pues vean, hasta un 50% para listeria, para influenza un 70% y un 90% para moco. En general, ¿qué se comenta para el tratamiento? Si tú tienes una sospecha de un paciente que tiene una meningitis bacteriana, tú tienes que ver si hay compromiso, si no hay algo que te pueda, generar, algún disconfort. Tienes que hacer tu punción lumbar, si no tiene, y tú agregas dexametasona y el tratamiento empírico de acuerdo al grupo de edad, y ya tú vas a ir modificando de acuerdo. Vamos a ver un poquito más adelante parte del algoritmo. Si tú tienes un paciente con inmunosupresión, haces la tomografía, mandas los cultivos, inicias tratamiento, y si no tienes una alteración en tu tomografía, hablando de lesiones ocupativas y alteraciones que te hagan ver contrario, entonces tú ya le haces la punción lumbar, y tú aquí, si ya tienes tus hallazgos que te dan para meningitis, ya inicias tratamiento, ¿no?
no te va a variar tanto si se dan cuenta el uso de si hay un gram positivo o no. ¿Por qué? Pues porque lo que vimos que es muy dependiente de operador la técnica. En general, que se comenta que existen para ciertos microorganismos, como ya vimos en el grupo de edad, antibióticos generados. Por ejemplo, si tú ves la vancomicina con una cefalosporina de tercera generación cubriendo el estreptococo y la neisseria, que es con una cefalea de tercera generación. Aquí, la tercera generación aprobada es ceftriaxona y cefotaxima. No hay otra que está aprobada para meningitis. Se encuentra lo que comentábamos. Si tú tienes sospecha de que puede haber meningitis por listeria, pues le inicias tratamiento con otra cefalosporina, pero con ampicilina o penicilina. Tienes tratamientos alternativos que es, por ejemplo, en casos de alergia, pero no son tan efectivos. Y si te das cuenta, casi todas las bacterias tú las puedes cubrir con una cefalosporina de tercera generación. Por eso era el comentario de que si nosotros conocemos las bacterias, conocemos los grupos de edad en los cuales pueda haber, vamos a tener un tratamiento corto y no poner como 20,000 antibióticos. Aquí hay una duda que es razonable cuando ocurre en algunos pacientes, que el líquido te queda así como que no es tan concluyente, porque puede ser una meningitis parcialmente tratada, es decir, que toma antibióticos en su casa y ya con el cuadro lo tumbó, llegó al hospital. Si tienes la duda, ¿puedes iniciar el antiviral en ese momento? Sí, pero eso si no tienes un cuadro clásico o un cuadro que no te sugiera algo bacteriano en ese momento, ¿no? Si se dan cuenta, pues bueno, ya aquí aterrizando ya los grupos de edades, lo que habíamos visto, y qué antibióticos pueden ser. Y si se dan cuenta, prácticamente la cefalosporina de tercera generación en todo el rango de la vida es útil. Y si te das cuenta, en los pacientes que tienen meningitis por listeria o por influenza, se piensa más como que AMPI, y generalmente estos van a ser en los menores de 5 o en los más de 60 años. Algunos dicen 60, otros 50, o bien que tengan alguna comorbilidad. Y si te das cuenta, ya aquí prácticamente en los que tienen alguna penetrancia, los que tienen una exposición con anaerobios, pues bueno, se refiere ya para ver antibióticos de tercera generación, pero que cubran, de cefalosporina de tercera generación, pero que cubran pseudomonas. Y cómo se llama, que te cubran también anaerobios, como por ejemplo el meropenem o el metronidazol en algunos casos, ¿no? Y bueno, prácticamente esto no cambia mucho, es un cuadro que ellos, aquí los autores en Estados Unidos, digo, si ustedes tienen la posibilidad, miden la resistencia, y de acuerdo a la resistencia, ellos ya indican qué tipo de medicamentos. Digo, es algo bonito para conocer, pero pues clínicamente aquí a nosotros en muchos de los hospitales pues no es factible realizarlo porque no vamos a poder medir niveles de resistencia. La pregunta es, ¿cuánto debe durar un tratamiento? En general, si se dan cuenta, para Neisseria y para hemófilos son de 7 días. Los estreptococos generalmente son más tiempos. Date cuenta, del estreptococo pneumoniae dura 10 a 14 días y de la galactia dura de 14 a 21. Bueno, prácticamente ahí los bacilos gram negativos van a estar 21 días y la listeria es igual días, 21 días. Y los Staphylococcus aureus te comentan que al menos 14 días, al menos, porque ahorita vamos a ver cómo lo vamos a poder modificar más tiempo el tratamiento. Y ahora nosotros tenemos un paciente, ya le iniciamos tratamiento, respondió, está febril, regresó. ¿Es necesario que continúe el tratamiento hospitalario? Las guías te comentan que puedes indicar un tratamiento ambulatorio en tu paciente, o sea que lo puedes dar de alta aún con el tratamiento. En general te comentan que los pacientes que tienen más de 6 días que tienen tratamiento ambulatorio a tratamiento intrahospitalario, lo puedes hacer el switch y se van. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hay algunos que nada más son 7 días que se dan en teoría. Que tengas paciente que tú ya le quieras dar de alta y que veas que de 24 a 48 horas de que tú le dices de alta no te ha hecho fiebre, lo puedes continuar en su casa con eso. Que no tengan una focalidad neurológica, es decir, que no tengan hemiparesia, que no tengan alteraciones a nivel de nervios del cráneo, algún tipo que le haga ver que puede evolucionar a un infarto, a una isquemia o a alguna otra alteración, ¿no? Que tenga estabilidad clínica, que no tenga fiebre, que no tenga respuesta inflamatoria, que no tenga sepsis, que pueda tolerar bien la vía oral.
Digo, eso es más como que en los pacientes que tienen puertos, pacientes que tienen centrales porque reciben quimio, porque tienen un acceso venoso confiable. Digo, hasta cierto punto, para fines prácticos aquí en México es poco confiable, poco confiable más bien, que tú puedas mandar a un paciente a tu casa con tratamiento intravenoso en tal. ¿Por qué? Porque aquí te piden, si te das cuenta, una buena disponibilidad en cuanto a valoración médica, valoración de laboratorio, y que para muchos casos es muy complicado hacerlo en nuestro país. Y bueno, que al final de cuentas tu paciente tenga una red de apoyo lo suficientemente fuerte para que puedan darle de comer, puedan vigilar los horarios, pueden llamar al médico cuando necesite, estas cuestiones, ¿no? Digo, siendo muy detallados, en México es poco probable los escenarios, salvo el hecho que no tenga fiebre y que tenga más de 7 días. Entonces, aquí lo que podemos hacer es individualizar a cada paciente para considerarlo, ¿no? Y de las punciones lumbares, si tu paciente clínicamente ya mejoró, no tienes indicativo para estar haciendo punciones lumbares repetitivas. Entonces, ¿cuándo las hacemos? Cuando iniciamos el tratamiento y a las 48 horas no vemos una respuesta clínica, es indicativo. Cuando tenemos un paciente que tiene válvula, que se le puso una PIC o lo que sea y que tuvo una meningitis, aquí es necesario hacerlo frecuentemente, cada 48, 72 horas, hasta que se vaya negativizando los líquidos. Esa es una buena idea y una buena práctica. Los bacilos gram negativos en los niños, como el Leptococcus, pues bueno, es un buen indicativo para hacerlo hasta que se normalice. Entonces aquí son donde comentan que al menos 14 días, porque tú vas a valorar con tu punción lumbar si ya no tienes datos inflamatorios, entonces suspender la medicación, siempre y cuando ya los encuentres normales, ¿no? Y bueno, los esteroides. Mucho tiempo se hablaba que los esteroides ayudaban a reducir la mortalidad y que aquí, que ahí, pero bueno, los estudios, ese estudio que es el más grande, que prácticamente juntó más de 100 pacientes, lo que vio es que no afectaba la mortalidad, algo que no se esperaban los investigadores, pero sí reducía a casi menos de la mitad las secuelas neurológicas. Es decir, el esteroide no te va a reducir la mortalidad, pero sí te va a dar una calidad de vida mejor a tu paciente. ¿Y cómo lo debemos administrar? Básicamente es un esquema de dexametasona de 10 miligramos 4 veces al día, al menos 4 días. Lo que se recomienda por la guía es que se debe iniciar junto con la primera dosis del tratamiento o hasta entre las 4 primeras horas que se pasan. Y bueno, en general se ha visto que la dexametasona es mejor cuando se utiliza para sospecha de hemófilus o o de neumococo, estreptococo neumonía, perdón. Pero algunos autores te recomiendan que si bien ya tienes la meningitis bacteriana y no sabes el agente, lo continúes hasta que complete el ciclo. En meningitis bacteriana, en meningitis virales o por otra causa te recomiendan no seguir utilizando porque en algunos incrementa la mortalidad. ¿Y qué de las terapias ayudantes? Antes se decía que el paciente que tenía meningitis tenía que estar hipotérmico para que mejorara, pero ya se vio que no, que esos pacientes, si tú lo metes a hipotermia, le vas a incrementar la mortalidad. Propiamente el paracetamol no va a controlar la mortalidad, pero sí te va a ayudar a controlar la fiebre y el dolor, entonces bien ayudado. No existe evidencia, eso es importante aclararlo, para el uso de soluciones hipertónicas y manitol cuando no existe un edema, y tampoco existe evidencia para dejar de forma profiláctica antiepilépticos bajo el pretexto de que el paciente tiene meningitis y el paciente puede convulsionar. No apoya, no mejora el curso, y hacer eso es como decir que todos de grandes vamos a tomar el Landapril porque pues vamos a tener podemos tener hipertensión, ¿no? Por la edad. Entonces no aplica hasta el momento. Puede haber complicaciones, generalmente siempre estamos como que muy familiarizados a las complicaciones locales de volumen, pero ¿cuáles son estas? Generalmente vemos que el paciente puede hacer abscesos, ya sea epidurales o subdurales, porque acuérdense que se inflama la meninge, que puede ser la aracnoides, que puede ser la pía madre, y pueden generarse abscesos, y de esos abscesos generalmente son los que te van a hablar de una zona de focalización de acuerdo al territorio que esté afectado. De acuerdo a las guías que vemos, que bueno, últimamente se ha visto que las complicaciones más grandes son más del orden neurológico con relación a la pérdida auditiva
a lo que es las crisis, y por la vasculitis que se agrega las isquemias cerebrales. Propiamente los esquemas que nos hablan de trombosis o que nos hablan de abscesos o que nos hablan de esta parte que siempre es lo que más se ha pensado, pues en realidad son los menores, porque es hasta el 3% de los casos. Existen las complicaciones, como podemos ver esta imagen que es una trombosis del seno venoso, del sagital, vean, no se logra observar. Y pues los infartos que se logran apreciar en esta secuencia de difusión. En general, ¿cómo va a ser el pronóstico? Vamos a ver que el paciente tiene una alta mortalidad, hasta el 57% de los pacientes que tienen meningococos que hacen sepsis, y una baja en la que es la sepsis sin sepsis, que hasta el 7%, 30% en la neumocócica. Y los pacientes van a quedar con secuelas leves, generalmente de tipo auditiva hasta en un 14% de los casos, aunque pueden tener cambios neuropsiquiátricos por el daño del hipocampo, cambios en la memoria, inclusive más adelante estos pacientes pueden generar epilepsia por las alteraciones de gliosis, por las alteraciones a nivel de las meninges o por alteraciones a nivel del parénquima que se vio. Al final de cuentas, 14% de los pacientes van a hacer cambios secuelares leves, severos, que esto se va a manifestar como una dependencia para las actividades físicas. En general, nosotros ¿cómo podemos pronosticar? Ese es un artículo del 98 en el cual se tomaron 3 factores de riesgo: la hipotensión, el estado de conciencia y las crisis sintomáticas. La presencia de uno de cada factor te daba un puntaje. Por ejemplo, si tenías 1, pues era un riesgo bajo, tenías un 9% de mortalidad. Si tenías 2, tenías un 33% con un riesgo intermedio, y si tenías más de 3, tenías un alto riesgo de mortalidad. Y bueno, estamos hablando del meningococo, que ya vimos que la influenza se bajó con la vacuna. ¿Existe profilaxis? Sí. Si tú tienes un paciente que te hace contacto positivo con meningococo, tienes 400, 800 veces posibilidad de tener una meningitis. Entonces, en ello se recomienda, antes que acabe las primeras 24 horas del último contacto, iniciar la profilaxis. De los que se prefieren es la ciprofloxacino, la ceftriaxona y la rifampicina. Si ustedes se dan cuenta, el ciprofloxacino es solo una dosis. En la ceftriaxona, pues bueno, igual con una dosis intramuscular, no necesariamente de 1 gramo, que hasta 250 miligramos puedes aplicarlo. Y en el caso de rifampicina, lo vas ajustando de acuerdo a la edad o de acuerdo al peso, y esto van a ser nada más 2 días. Al momento no sé si tengan alguna duda. Sí, doctor, tenemos varias preguntas por parte del público. En un momento más vamos a pasar al módulo para estarlas contestando. Me gustaría dar primero un anuncio. Tenemos reportes de que ha existido personas que están enviando links donde les piden su tarjeta de crédito o les están solicitando ciertos datos. Entonces nos gustaría hacer la aclaración de que nuestras asociaciones son totalmente sin fines de lucro. Este evento es totalmente gratuito, entonces no se dejen engañar. Estamos tratando de ubicar a estas personas para eliminar esos comentarios y reportarlos, pero por el momento les pedimos que no den ninguna cuenta. Y bueno, pues antes de pasar a las preguntas, a nombre de todos, queremos darle las gracias y felicitarlo por una impecable ponencia muy completa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Pasamos con la primera pregunta o quieres comentar algo, Ahmed? Pues agradecerle al doctor, reiterar que es un honor para nosotros que esté colaborando con nosotros, y vamos a darles ahorita en este momento la palabra clave de esta ponencia. La palabra clave es leptomeninge, para que la tomen en cuenta para sus formularios de post-test. Repito, la palabra clave es leptomeninge. Y de este modo pues pasamos a las preguntas. Doctor, otra vez muchas gracias. Fue un honor, magnífica ponencia, y esperamos que sea la primera de muchas. Al contrario, por mí, adelante, no hay ningún inconveniente. Bueno, nos preguntan, doctor, ¿qué tan útil es en la actualidad la escala de Boyer? Bueno, mira, clínicamente tú puedes ver tu paciente. Digo, al final de cuentas, las escalas te van a dar una puntuación
las puedes utilizar, te pueden dar un riesgo, pero lo que te va a dictar es qué tanto tú tienes de tu evolución clínica. Tu evolución clínica te va a dejar muchas veces, incluso con las escalas. Las escalas, si tú las quieres utilizar, está bien, te va a puntuar, te va a dar un pronóstico. No hay ningún problema, se puede utilizar, no hay ningún problema. Ok, otra pregunta sería, pues ahorita con el tema de la pandemia, actualmente el virus SARS-CoV-2 ¿podría causar una meningitis o una encefalitis? Propiamente no fue tema viral, pero sí, de hecho, tiene un trofismo muy arraigado a lo que es la vía nasal, y eso puede explicar la diseminación. ¿Se han reportado casos de meningitis? Sí, en el contexto de pacientes con SARS positivos. Desgraciadamente ahorita no, todavía se estaba haciendo como una PCR para correr el líquido cefalorraquídeo, por eso en algunos casos no se ha encontrado, inclusive en algunas autopsias que salió este artículo en New England, no han encontrado el virus, pero sí existe una asociación. Falta ahorita en el transcurso del tiempo realizar como la técnica de la PCR en el líquido cefalorraquídeo para poder determinarla, pero sí puede ser, o sea, es una infección viral y al final de cuentas pues sigue los mismos mecanismos que los otros virus, como los enterovirus, los virus, los arbovirus y todos estos, ¿no? Gracias. Nos preguntan, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan frecuente se puede encontrar el vómito en proyectil y qué relevancia tiene? El vómito en proyectil sí clásicamente te ha dicho que es como para cráneo hipertensivo, pero hablando en neonatos, en adultos es poco visto, no es tan habitual. Eso te indicaría más como por neonatos, no tanto en adultos. En adultos lo que te va a hablar más de hipertensión endocraniana va a ser el papiledema. Ok. Y nos preguntan si el lactato en líquido cefalorraquídeo se puede realizar a cualquier edad o es una prueba propia de pacientes pediátricos. No, es en cualquier edad. En cualquier edad lo puedes hacer en adultos, lo puedes hacer en niños. Digo, puse esta imagen del artículo en pediatría porque es el estudio más reciente, pero las guías de la AIDS están más enfocadas a adultos y te lo avalan también para el uso en adultos. Ok, nos preguntan también si una aracnoides basal se puede contar como una meningitis. Sí, porque al final de cuentas pues es la aracnoide la que está tomada, y generalmente para que haya la aracnoiditis te va a haber un efecto inflamatorio en algún otro punto, y generalmente eso es como por diseminación, ya sea en la pía madre o ya sea en o en la dura madre por penetrancia. Correcto. Nos preguntan sobre el uso de diuréticos para tratar el edema cerebral o si ya con el uso del esteroide que nos comentaba, la dexametasona, es suficiente. Diuréticos no tiene un nivel de evidencia. La inflamación que se da por el esteroide es por la ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces, si tú tienes rota la barrera hematoencefálica, lo que te va a hacer es que tengas una permeabilidad del líquido y que eso te acumule. Ojo, no es para generar todo el edema. ¿Por qué? Porque acuérdate que puede haber edema citotóxico, y el edema citotóxico no te va a responder a la dexametasona. Lo que te va a responder va a ser las medidas generales, el uso de soluciones salinas, hipertónicas si lo amerita, el uso de la ventilación mecánica si es necesario, la posición en 35 grados. Uso de diuréticos no hay suficiente evidencia para utilizarlo en un edema cerebral. Y nos preguntan, en caso de un absceso cerebral, ¿cuándo se indica tratamiento quirúrgico? Tratamiento quirúrgico es cuando ya está formada la cápsula en la parte tardía, porque si tú lo haces en las primeras fases no tienes una zona de condensación. Aparte tienes que valorar el riesgo-beneficio y la profundidad. Si tienes en territorios profundos, ver qué tanto te conviene hacer un drenaje por esterotaxia y ¿cómo se llama? Si no está en zonas elocuentes, que tú puedas dar más riesgo al paciente. En general, lo que se busca es cuando ya está en la fase tardía, cuando ya pasan aproximadamente más de 14 a 21 días. Ok.
Ese sería nuestro módulo de preguntas de esta primera ponencia. Reiteramos el agradecimiento y la felicitación, doctor. Nos gustaría mencionar de nuevo la palabra que es leptomeninge y también ofrecer una disculpa debido a que pues siempre nos llega a traicionar a veces la tecnología. Entonces me comentan que al inicio de la transmisión teníamos por ahí problemas con el audio. Entonces queremos dar la bienvenida a este simposio virtual de neurología a nombre de la Asociación Americana de Neurocirujanos en su capítulo estudiantil de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y a nombre de la Asociación Médica Estudiantil Politécnica a todos los asistentes. Hemos tenido una gran demanda, lo cual nos llena de gusto. Aproximadamente tenemos 8,000 registros, entonces esperamos su participación. Y va a estar abierto el chat durante todas las ponencias para que manden todas sus dudas, todas sus preguntas, y así como el doctor ha tenido la gentileza de contestarnos, los demás ponentes también van a tener su tiempo terminando la ponencia para contestar sus dudas. Otra cosa importante es mencionar que es indispensable estar en los grupos de Telegram, donde se estará enviando los links de cada ponencia, la información sobre los ponentes, y existirá un link previo para un formulario que se tiene que llenar antes de las ponencias y un formulario posterior. En base a esto se basará nuestra asistencia y en cuanto al porcentaje de personas que tengamos en vivo, para que con el 80% sean acreedores a su constancia. Entonces, bueno, nos despedimos deseándoles que se encuentren muy bien y los esperamos a las 6 de la tarde con el tema de neurotuberculosis. Gracias. Muchas gracias.